Columna muy interesante del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, Biblioteca Bicentenaria sin directores con carácter, ¿no? Y este tema siempre con Chile, ¿no? De los libros perdidos, los libros robados. Como cuando, por ejemplo, yo paseaba una vez, ¿no? Por la Ciudad Luz, ¿no? Por París. Yo era un muchacho, pues, ¿no? Periodista, y había un periodista colombiano ya mayor, ¿no? Ya mayor. Entonces, bueno, teníamos a una, ¿cómo se dice? Una traductora. Entonces nos contaba, bueno, sí, y en esta plaza, ahorita me voy a acordar seguramente, Miguel Ángel, hay una plaza en París donde obviamente está esta majestuosa obra que trajeron desde Egipto. Entonces, bueno, decía, bueno, y esto lo trajimos de Egipto. Entonces el colombiano ya más canchero, pues la miró a la autora y dice, ¿cómo que te lo trajeron? Te lo robaste, te lo trajiste robado. Esa es la verdad de la milanesa. Igualito es con los libros. Se los robaron, pero claro, lo que plantea Miguel Ángel es un tema muy interesante, porque habiendo pasado muchos años ya de la guerra, pero sin tener que echar tierra finalmente ese patrimonio nacional, tiene que haber una manera de poder recuperar eso sin necesidad de pelearse, ¿no? Al cumplir 200 años, dice Miguel Ángel, la Biblioteca Nacional de Perú, carácter es lo que le falta para reclamar sin pelear. Eso es fundamental, reclamar sin pelear. Para eso se necesita carácter, porque fácil es no patear finalmente el tablero. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Gracias, Cristian, por la invitación. Decirte Gracias que a ti, Miguel Ángel, que me pregunte cualquier cosa, que te estás refiriendo a la Plaza de la Concordia. Aquella yo sabía que tú me ibas a corregir. Los Campos Elíseos y los Jardines de las Tullerías, o sea, y ahí está el famoso obelisco de Luxor. Es que es el monumento más antiguo que tiene Francia, pero que lo trajeron de Egipto, tenemos que ser claros. Cuando tuve la suerte de conocer el Cairo en el año 2002, las pirámides y toda la ciudad, y miraba los monumentos, etcétera, una de las cosas que más me hacían referencia era al obelisco de Luxor, que está en el centro de París. Qué increíble, ¿no? Y en el centro todavía. Bueno, ese paralelo yo lo quería hacer dentro de la línea de lo que tú planteabas en tu columna. Hay una serie de libros que Chile ha utilizado como excusa estar en manos de bibliotecas privadas. ¿Cuál debería ser el mecanismo para, como tú dices, reclamar, recuperar sin pelear? Fíjate, cómo no, Cristian, lo primero que hay que hacer es que nuestros amigos del Ministerio de Cultura de Perú, de la Biblioteca Nacional, entronicen que fueron libros robados y no perdidos, por favor, que siguen hablando entre las autoridades, entre los funcionarios. Tienen que tener claro el proceso histórico. Los libros fueron saqueados y sacados de San Marcos, de la Biblioteca Nacional y del Palacio de Gobierno, el Palacio Obispal y el Palacio Municipal. O sea, de todo lo que era esa Lima importante de 1881, cuando con Pedro Lagos ingresan. Entonces, ¿qué hay que hacer, Cristian? Es verdad que el gobierno de Chile dijo, bueno, vamos a devolver, pero lo demás no hay, no sabemos porque están en bibliotecas privadas. Lo que hay que buscar es que la diplomacia peruana primero siente a la chilena sin ningún temor de nada y le exija, es un botín de guerra, Cristian, no es un trofeo de guerra. Es decir, botín es sustraer lo que no le pertenece y hecho durante un acto beligerante que fue una guerra. Nunca puede haber ese tipo de manifestaciones por parte de los vencidos o vencedores. Entonces, el botín de guerra se está proscrito por el derecho internacional de la guerra, lo que hoy día se llama el derecho internacional de los conflictos armados. La diplomacia... Pero perdón, Miguel Ángel, ¿estaba proscrito en ese entonces? En ese entonces y en todos los tiempos, Cristian. ¿Por qué crees que muchos países vienen gestando a través de su diplomacia la recuperación de sus monumentos, de sus recintos, de sus libros? Pero más que de que haya estado prohibido en todos los tiempos, más bien ahora nos hemos civilizado un poco y la gente le pone el nombre correcto, botín de guerra, yo me lo robé y lo tengo que devolver. Correcto, y por esa razón es que ante no ser prescriptible las acciones de lesa civilización que están en todas las doctrinas del derecho internacional,
es que el Ministerio de Cultura, el director de la Biblioteca Nacional deberían activar y para ello hay que valerse de diplomacia. Pero yo buscaba una fórmula, alguna conversación, en alguna oportunidad de decir lo siguiente: como los libros también los quiere Chile, ahora con las tecnologías que existen, Cristian, ellos tranquilamente podrían obtener facsimilares como si fuera el original y de quedarse con ellos, pero devolvernos a nosotros los originales, porque tienen el sello de agua, sello peruano, los incunables que también tuvimos, que se los llevaron prácticamente todos. Recuerda que cuando Ricardo Palma era subdirector de la Biblioteca Nacional, o sea, antes de la guerra, contó más de 56,000. Y cuando director, después de la guerra, contó 786. ¿Cómo la ves, Cristian? Eso significa de que se llevaron, como lo tuvo que confesar Ignacio Domeyko, el intelectual polaco contratado por Chile, que además fue rector de la Universidad de Chile, que nunca previeron, nunca calcularon los chilenos que iba a redactar aquel 3 de agosto de 1881 un memorándum diciendo que, bueno, voy a hacer una catalogación, un catastro, un inventario de los libros robados. Esa fue la palabra que usó, y que iba a producir en el futuro más heridas entre Perú y Chile, que no deben haberlas. Para que no las haya, hay que activar nuestra diplomacia. No puede ser una diplomacia, Cristian, timorata y decir, por ejemplo, esto, no, pero si hablamos de los libros, cuidado con la Alianza del Pacífico. Esa es una visión timorata. No va a pasarle nada a la Alianza del Pacífico. Chile nos quiere y nos necesita en la alianza. Tenemos que ser claros y decir las cosas como corresponden. Entonces, la acción diplomática tiene que tener ese nivel y esa talla para decirle a Chile que devuelva lo que no le pertenece, como le decimos a los niños, lo que no es tuyo se devuelve. Igualito hay que decirle a los chilenos que devuelvan. Miguel Ángel, pero no solamente una pregunta, libros, porque efectivamente a quien tú citas, ¿no? Ignacio Domeyko habla de claramente un muy bien inventariado, ¿no? De 10,000 ejemplares, pero Ricardo Palma justamente contó más de 50,000. Digamos, ahí hay una cifra, pero por lo menos por lo que está inventariado. Pero déjame ahora provocar un poco, Miguel Ángel, porque yo no podría estar más de acuerdo contigo y con tu columna, pero déjame ahora volver a la realidad nuestra. Se roban los libros que están en manos, que están en los locales de la Biblioteca Nacional, se los roban funcionarios que trabajan en la propia Biblioteca Nacional. O sea, se necesita también esa autoridad para ganarte esa pelea, y parece que acá también se ha abandonado el patrimonio. Pero por supuesto, Cristian, aquí tenemos que tener carácter hacia adentro. Robar un libro es no solamente un pecado intelectual, sino un delito, y eso tiene que ser evidentemente castigado. Tenemos que inmediatamente separar a todos aquellos que hayan sustraído las publicaciones. Tiene que haber una comisión de investigación rápidamente. Eso pasa porque valoramos otras cosas y no lo más importante, que es una biblioteca, Cristian, que debe ser lo más importante para la memoria colectiva de un país, donde está toda la literatura que configura el imaginario histórico de un pueblo. Allí sí no ponemos policías, allí sí no ponemos serenazgo, allí sí no ponemos inteligencia que esté como leyendo libros, no, porque no lo vemos importante. Y tengo que hablar en plural porque soy peruano, Cristian, como tú y como todos, pero es una vergüenza que no le demos la talla ni el nivel que corresponde al recinto más sagrado del intelecto, de la lectura para los peruanos. La Biblioteca Nacional no solamente merece pues un buen auditorio como que tiene, buenos espacios, buenas mesas, toda la logística que corresponda, no. También hay que ir al tema de fondo, saber cuidar los libros, y comprenderás que en un país como el nuestro, donde desde la autoridad históricamente, los últimos años y hasta ahora, no se incentiva, no hay ese ánimos para generar cola de estudiantes en la biblioteca para que estén detrás de las publicaciones, como no interesa, como no está en el leitmotiv, no está en el imaginario de los gobernantes. Comprenderás que todo lo que está pasando, se llevan los libros, qué penoso ver este proceso,
que es una vergüenza que pasa en el Perú. Miras, en otros países se paraliza la ciudad con solamente llevarse una separata. Tal cual. Vamos a ver entonces, ¿no? Ojalá, más que preocuparse, se ocupen finalmente los que están a cargo, ¿no?, de la Biblioteca Nacional, y si hay que dotar de presupuesto para ello, pues que así sea. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un placer como siempre. Un placer, Cristian, gracias. Buenas tardes.